Bueno, gracias por venir. Un viernes, día de playa, señal que tenéis inquietudes. Vamos a hablar sobre amores. La charla se titula Los secretos de tus amores, pero también podría ser el factor que determina, o los factores que determinan las relaciones amorosas, el secreto de los amores difíciles, etcétera, etcétera. En líneas generales, solemos creer que las relaciones de pareja están determinadas por unos factores de compatibilidad, de diferencias o complementariedad, de afinidad. Se suele pensar que para que dos personas... Sí. ¿Puedes pasar? No, sin problema. De afinidad, solemos pensar que para que una relación prospere tiene que haber afinidad entre las dos personas. Y es cierto, tiene que haberla. De estar de acuerdo en ciertos conceptos de cómo nos vamos a relacionar, de una cuestión de diálogo. Hay quien opina, no me refiero a particulares sino a estudiosos, que el diálogo es imprescindible para que una relación de pareja se mantenga positivamente. De atracción, de confianza, de amor. Es decir, recuerdo Jorge Bucay, un psicoterapeuta muy conocido, él decía que el vínculo de pareja está basado en la atracción, la confianza, el amor. Cuando uno de ellos falta, ya no es un vínculo de pareja, sino es otro tipo de vínculo. Hay quien opina también que si hay amor todo se puede arreglar, que sin ti no soy nada, dice una canción, es decir, de mucho apoyo y dependencia, de intimidad, de que sean satisfechas la intimidad física, emocional, intelectual y compartida. Es decir, que tanto la física, la emocional o la intelectual se comparta entre ambos. De aceptar al otro tal cual es, y o bien de te quiero o te necesito. Todo esto es cierto. Todo esto es cierto en la relación entre dos personas que quieren formar pareja, pero después de factores individuales. Es decir, es importante que haya afinidad siempre y cuando cada individuo de ese conjunto que es la pareja resuelve, supera, llega a un nivel determinado. Si no, lo otro es primario. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo individual que condiciona la relación de pareja o la pareja que vayamos a elegir? Pues biológicamente nos juntamos con un ser de otro sexo para procrear. Esto es nuestra biología natural. Eso es el motivante que hace que dos personas quieran estar juntos. Los actos que preservan la vida nos dan satisfacción, nos dan placer. Nos da placer comer, nos da placer respirar aire fresco, aire puro, nos da placer eliminar toxinas, nos da placer procrear para que se retroalimente y se mantenga la vida. No nos olvidemos que procrear es un acto de mantener la vida en varias generaciones, igual que comer es mantener la vida a lo largo de días, meses, años. Que beber es mantener la vida en plazos más cortos, unos cuantos días, y que respirar es mantener la vida unos cuantos minutos. En ese orden de prioridades funciona nuestro cerebro, biológicamente hablando, y genera acciones, genera conductas para satisfacer estos fines, que sigamos existiendo. Vamos, esto no es solo inherente al ser humano, sino a todas las especies vivas, animales. El ser humano, ya lo dijo Freud a principios del siglo pasado, pasa por tres periodos cruciales, tres principales. El oral es el primero que tiene hasta el añito de vida y es en aras de preservar la vida. Es decir, el ser humano cuando nace, nace inmaduro, neuro y fisiológicamente, y va creciendo, se va desarrollando hasta aproximadamente los 20 años. Es cuando termina de desarrollarse. Cuando nace, sus terminaciones nerviosas llegan hasta la boca.
es donde recibe placer, porque necesita alimentarse para seguir viviendo. Aproximadamente al año y pico, año y 2 meses y 3 meses, más o menos, su desarrollo neurológico y de su sistema nervioso llega a la zona anal y puede contener esfínteres, y le da placer contener esfínteres. Dicho sea de paso, es un periodo que el bebé empieza a utilizar para controlar a mamá. Ahora tengo caca, ahora no tengo caca, ahora estoy mojado, ahora no estoy mojado, porque aprende que mamá continuamente está controlando, viene a oler a ver si está sucio o no. Y él lo utiliza como una herramienta de recibir afecto, de recibir protección, de recibir atención. Un poco más adelante, aproximadamente entre los 3 y los 5 años, se desarrolla sus terminaciones nerviosas en la zona genital y empieza a percibir placer de tocarse los genitales. Las niñas, los pechos y las zonas genitales, y los hombres principalmente la zona genital propiamente dicha. Y eso determina, es decir, la atracción entre sexos, los actos que preservan la vida, que dan placer, y el placer genital, lo que ocurre entre los 3 y los 5 años, nos puede condicionar cómo nos vamos a relacionar con nuestras futuras parejas cuando ya nos hayamos desarrollado más adelante. El ser humano, ya lo comenté, que nace psico y afectivamente y neurofisiológicamente inmaduro. Y esto es muy importante, puesto que si durante su etapa de crecimiento y desarrollo sufre improntas, sufre experiencias condicionantes, traumatizantes, dramáticas en relación con el sexo, con los hijos, con los niños, con la protección, le va a afectar luego cuando forme pareja. Y ahora veremos cómo. Y psicológicamente hay factores primarios, que son estos que estamos empezando a hablar, que son más poderosos que la pulsión sexual que condiciona la vida, que son prioritarios. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la vida antes... Hola, podéis pasar, claro. Porque tienen que ver con esas tres fases anteriores a la reproducción, que es respirar, beber y comer. Si no tenemos garantizada la seguridad para comer, de nada vale reproducirnos. Entonces, si hay algún factor primario que es prioritario respecto a reproducirse, es muy posible que desatendamos, cuando ya somos adultos, el relacionarnos con otro ser y formemos pareja, porque tenemos que primar nuestra necesidad de alimento. No es que no tenemos comida para alimentarnos, es que nuestro cerebro inconscientemente percibe que hay peligro de alimento, por ejemplo, no teniendo afecto. Una persona que tiene una carencia afectiva por parte de mamá, por ejemplo, percibe su cerebro que no le va a dar de comer y busca ese afecto continuo y permanentemente. Esto le condiciona qué tipo de mujer va a elegir. Elegirá una mujer, posiblemente con funciones maternas, o que represente a su madre, ya lo veremos más adelante. Es un condicionante. Quiero que ahora veáis solo los condicionantes, después veremos cómo esto se aplica en la práctica. La primera infancia, entre los 3 y los 5 años, se desarrolla la sexualidad dentro de nuestra personalidad. Nuestra personalidad es muy amplia y la parte de la sexualidad se desarrolla, como hablamos, en el estadio genital. 3-5 años. Si en ese periodo, que es normal, el niño se enamora de su madre, a eso le llamamos el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, en este caso un Edipo directo, es normal y natural. Y es sano que todos los varones lo vivan. Ahora estoy hablando solamente de los varones, luego hablaré de las niñas. Es sano que lo vivan. Ahora bien, si la madre involuntariamente, por dar un ejemplo, propensa a esa relación amorosa más allá de la infancia, en la
adolescencia y más allá, duerme con el niño todos los días, se va de camping con el niño, no deja que el niño salga con otros niños y lo tiene como una segunda pareja. Ella está muy feliz porque tiene un ser que incondicionalmente la ama, pero ese niño no desarrolla su propia sexualidad porque la tiene restringida a mamá. Con lo cual, en el futuro, si mamá falta, buscará a alguien que sustituya a mamá, porque esa es la forma de amar que ha aprendido. Hola Ana, ¿qué tal? Lo mismo ocurre a veces entre el niño y el padre. Es, en este caso, un Edipo inverso, pero perfectamente hay padres que satisfacen funciones maternas y el niño desarrolla una atracción amorosa hacia ese padre y evidentemente de que se lo están pasando muy bien, pero si se exceden esos límites y el varón no supera a lo largo de su desarrollo esa vinculación amorosa con papá, le condicionan el futuro. Hay estudiosos que indican que puede ser un motivo de homosexualidad. Puede ser. Dejémoslo ahí. Hay veces que la función materna no la cumple solamente mamá, que la cumple una abuela, que la cumple un hermano o una hermana mayor, un colateral. En este caso nosotros le llamamos Edipo indirecto. Es decir, está enamorado de una mujer que cumple funciones maternas, pero que no es mamá. Y lo mantiene. Claro, una hermana mayor que está al cuidado de un niño chico no entiende de estos comportamientos. En realidad, no es su función cuidar a un niño chico. Una niña de 12 años no tiene que cuidar de su hermano recién nacido permanentemente. Evidentemente que no comete ese error voluntariamente, pero ahí está y eso le condiciona a ese niño chico. ¿O no? Es un factor que puede estar ahí. No olvidemos que el ser humano no es una fórmula, no es química, no es matemática. A veces funciona, a veces no. Cuando hay un problema, cuando hay un factor no satisfactorio, entonces podemos buscar el origen o el motivante en cualquiera de estos condicionantes. No siempre ocurre así. Y luego tenemos también el Edipo indirecto inverso, cuando el colateral cumple funciones maternas, pero es varón, y representa en este caso el lugar del padre, que también suele ocurrir. Con las niñas ocurre lo mismo, las variantes. La primera es la niña que se enamora del padre, el Electra directo, la niña que se enamora de la madre, ya sea porque cumple funciones paternas y tiene esa figura a la cual sentirse atraída, o bien porque muchas veces el padre está ausente, trabajo, vagueza, toros, fútbol, etc. Y el padre no está y no cumple ese lugar dentro del desarrollo de la personalidad de esa niña que debe cumplir. Y la madre, de manera automática y natural, lo sustituye. Es la que pone las normas, es la que dice lo que está bien y está mal, es la que defiende y le muestra cómo relacionarse con la sociedad, etcétera, etcétera. Hay veces en que ese Electra no es con la madre en sí, es con un colateral de la madre, del padre. O sea, aquí está mal escrito, tendría que ser con un colateral del padre. Con alguien que representa el lugar del padre, un hermano mayor, un tío, un primo, un abuelo, que vive en casa y cumple esas funciones. Y en este caso sería el Electro inversa indirecto cuando representa al otro progenitor. Están escritos aquí al revés. Da igual, no importa, no hay que recordarlo. El examen, esta pregunta la voy a saltar. Nosotros, todos los seres humanos, basculamos continuamente entre buscar aquello bueno que hemos tenido y ya no está más, por ejemplo, el amor y la protección de mamá, y no está más porque ya hemos organizado nuestra vida, y aquello que no hemos tenido, y aquello que no hemos tenido y lo estamos buscando. Por ejemplo, una situación, como comenté antes, de padre ausente y madre presente. Pues mamá nos dio todo lo que necesitábamos. En el momento que nos independizamos, buscamos a esa madre.
Pero la buscamos no solamente en las relaciones de pareja, la buscamos en el trabajo, la buscamos con los amigos, la buscamos en las conductas de todo tipo, hasta en el deporte. Buscamos de qué manera nos podemos sentir queridos y protegidos, porque lo hemos probado y nos ha gustado. Y si papá no estuvo, y por ejemplo el hecho de que no estuvo presente, nos dio inseguridad, buscamos continuamente esa seguridad, que nos la reporte un jefe autoritario, que nos reporte un amigo sabio dominante, etcétera, etcétera. Continuamente estamos buscando aquello que tuvimos y nos vino bien y ya no tenemos, o aquello que no tuvimos y nos hace falta. Y nuestra conducta bascula continuamente. Y este factor de conducta, unido a ese enamoramiento que perduró en el tiempo fuera del momento que tenía que estar, nos puede condicionar a cómo elegimos nuestra futura pareja, todo inconscientemente. Aquí os doy un ejemplo. Esto es un árbol genealógico. En psicogenealogía, los triangulitos son varones, los redondeles son niñas. Y en este caso, este es el paciente, H, vamos a llamarle Hugo. Los nombres están tergiversados. Este señor nació el 17 de abril y se casó con esta señora que nació el 4 de octubre. Y tuvieron dos hijos que nacieron, uno el 12 de marzo y el otro el 29 de julio. Hasta aquí todo muy bien. Y en algún momento se divorciaron. Esto es simbología. Observad que ella nació el 4 de abril y su madre nació el 4 de julio. Estos son datos reales. Es decir, que su mujer nació en la fecha que su madre fue concebida. En psicogenealogía, los vínculos con miembros del árbol genealógico son mayores en aquellos que la fecha de nacimiento o la fecha de concepción coinciden más o menos una semana. Y por otro lado, el que nace el 17 de abril coincide en la misma fecha que la fecha de su suegra de nacimiento. Es decir, que él se casa con esta señorita representando a su madre para ella y ella representando a su madre para él. Él está en un Edipo directo y ella está en un Edipo inverso con su pareja. ¿Cómo? Esto es un incesto simbólico. Y el incesto está penalizado en todas las culturas del mundo, de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque el incesto trae niños con taras. Es insano para la vida, para que continúe la especie. Entonces, cuando esto ocurre, ¿qué pasa aquí? En ellos predomina la necesidad, en él, por ejemplo, de tener la protección de mamá en su pareja, el amor, el cariño, lo que represente, y en ella lo que su mamá le representaba en su infancia, en ese Electra que no ha sido superado. Esa situación está muy bien y a lo mejor están muy felices y muy tranquilos y muy bien entre ellos, pero con mala, poca o nula sexualidad, porque con mamá no nos acostamos de manera natural. Es muy posible que haya pulsión sexual natural entre ellos, que haya atracción, pero una vez que tienen hijos, ya no hace falta. Ya predomina lo necesario. Entonces, habitualmente, y como es en este caso, la relación se rompe, con todas las excusas o las justificaciones que sean. Pero la razón primaria es que ya no necesita tener a mamá más, o que uno de los dos ya no necesita mantener esa relación y tiene otras necesidades porque pudo haber evolucionado, pudo haber superado ese Edipo Electra, etcétera, etcétera. Dejemos las consecuencias para otro momento. Seguimos. Es decir, que las relaciones amorosas que inicialmente están condicionadas por una pulsión sexual reproductora natural pueden estar condicionadas por factores de la primera infancia que no han sido resueltos. Otros factores contemporáneos, después de esa primera infancia. Durante el estadio siguiente, después del estadio genital, el genital era de los 3 hasta los 5 años,
El latente, la latencia, es de los 7 hasta los 10, 12 años. En las edades estas no son rigurosas, no lo toméis como una regla. Las personas son diferentes cada una. Hay niños que ese estadio se adelanta y otros que se retrasa, y lo mismo entre diferencias de sexo. Pues en este estadio el ser humano desarrolla el aprendizaje de habilidades psicosociales, inhibiciones, frustraciones, etc. Y es importante que sepa resolver sus frustraciones. Si sus frustraciones no las resuelve él, se las resuelve mamá o papá, por ejemplo, cuando en el colegio tiene un problema, siempre acude a ayudar, él no sabe enfrentarse a sus historias. Y en lo relativo a lo sexual o a lo relacional, la historia de Pa y su abuelo. Esta señorita, no voy a decir su nombre, aunque está fuera de este entorno, pero por respeto, tenía un abuelo a quien quería mucho, y su abuelo la quería mucho a ella, y estaba todo el día con el abuelo, como es natural. Con 5 años, su abuelo la violó. Abusó de ella, primero con tocamientos, y en un momento dado con violación propiamente dicha, delante de la familia, de manera oculta. En una fiesta, estaba sentada en su falda, en una mesa, y él hizo sus cosas por ahí. Ella no entendió que eso era malo. Una niña de 5 años no entiende que eso es malo. Quizás no le guste el juego, pero no entiende que eso es pecado, que está prohibido, que eso es malo, que hay una diferencia de poderes, y lo vivió de manera natural varios años, hasta que un día se descubrió el pastel. Y cuando se descubrió el pastel, se armó la gorda. La madre repudió a su padre, era el abuelo materno, el marido quiso agredirlo. Os podéis imaginar. Entonces ella entendió que eso era malo. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ella estaba muy confusa, es decir, como niña, por un lado, al abuelo lo quiero, el abuelo me quiere y me hace cosas que están mal. Es decir, cosas que tienen que ver con mis genitales, aunque no lo interpreta así, y con los genitales de él. Cuando es adulta, no consigue tener orgasmos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre el placer y el amor. El amor al abuelo, que de verdad se querían, y el placer que ella obtuvo y que tuvo con el abuelo. Y ese conflicto, hasta que no lo entendió, no lo pudo resolver. Es decir, que esos aprendizajes de sociabilidades, en este caso sexuales, en este ejemplo, le condicionan cómo se desarrolla en el futuro con sus futuras parejas. Y evidentemente que su inconsciente elige a aquellas parejas que no quieran sexo, que tengan un conflicto similar y busquen, por ejemplo, a una madre, como era el ejemplo anterior, para estar protegidos y queridos. Y esa fue su historia hasta los 40 años, que fue a terapia, vio que este era el origen, lo resolvió y ahora puede disfrutar plenamente de sus relaciones. Es un factor condicionante. Durante la pubertad, la siguiente etapa, entre los 10, 12 y los 18 años, es la última oportunidad que tiene el individuo de resolver ese Edipo o ese Electra que tenía. Si entonces no lo resuelve o algún padre lo potencia, pues está jodido. Está jodido porque está condicionado. Recuerdo un caso de un familiar que tiene 3 hijas y este primo las quiere mucho a las 3 hijas. Con la mayor pecó de todos los errores que cometemos la mayoría de los padres con el primero. Con la tercera dijo: voy a dejar de seguir el manual, voy a dejar de leer libros, revistas, consejos y voy a volcarme con todo mi amor. Magnífico. Se iba al cine con la niña en la adolescencia, se iba durante todo el tiempo, pero a los 13, 14, 15, 16, 17 años al cine, de camping, salía por las noches, iba a bailar, era su pareja. Y esta niña hoy tiene 23 años y todavía no ha tenido novio. Está bloqueada en el Electra con su padre. Él no lo hizo con maldad, al contrario, lo hizo con todo su amor. Pero ella lo interpretó erróneamente. Nos condiciona. Otro factor contemporáneo, la primera
gran historia de amor o la primera experiencia sexual. En estas circunstancias, en la primera gran historia de amor o experiencia sexual, hay dos posibilidades: o que las experiencias sean negativas reales, por ejemplo, una historia de amor con alguien que te engaña con otro y tú lo pillas, y eso duele, en especial si tienes 16, 17, 18, 20 años. Al principio duele siempre, pero duele más cuando somos jóvenes. Si esa experiencia tiene que ver con incesto o violación, puede dejar huellas físicas. Tengo una persona en consulta que sus parejas no le gusta que la acaricien. Tengo otra persona que no le gusta que le sonrían. El ser humano, como especie animal, transmite afecto a través de la sonrisa, a través de los besos y a través del contacto. Una persona que está bloqueada en esa transmisión de afecto, las sonrisas, los besos o el contacto físico, las caricias, dar la mano, pues ahí hay algún problema. Y hay algún problema aquí, principalmente. En ese caso lo hay. Ha sufrido tocamientos en su primera infancia, aproximadamente entre los 7 y los 12 años. Todavía está por descubrirse, porque lo tiene bloqueado, ella no lo recuerda. No lo recuerda como un mecanismo de protección, porque recordamos lo que nos ocurre, lo que nos pasa a los 7, 8, 10 años. Hay esta historia, la tenía aquí como recordatorio. Una persona que a los 4 años fue violada, es un caso real, violada por su padre, reiteradamente. El padre odia a las mujeres y cuando se enteró que tuvo una hija, la desprecia, la desvaloriza, una castración fisiológica, psicológica y física continua. En este caso, física mediante la violación a los 4 años. Y cuando se cansó de ella, ya tenía 7, 8 años, mandó a uno de sus hijos a que la viole, el segundo hermano. Otra vez, esta niñita no entendía que eso era malo. Ella, es decir, ella y todos nosotros necesitamos de mamá y papá para sobrevivir. Sin el alimento y la protección de mamá y sin la seguridad que nos da papá frente al exterior, nos morimos. Somos seres inmaduros y no nos podemos enfrentar a la vida. Y hacemos todo lo necesario para tener a mamá y papá, incluso cosas que nos hacen daño, porque nos hace daño pero no nos mata. Y creemos que de esa manera papá o mamá, en este caso papá, nos va a proteger. Papá abusaba de ella, no le gustaba, sufría quizás físicamente, pero se callaba, porque así tengo papá, y teniendo papá tengo protección y tengo seguridad. Luego mandó al hermano, un colateral que representa a papá. Ya estaba educada y seguía con las mismas. Cuando se casó, cuando formó pareja, se buscó un marido maltratador. Ella no concebía tener relaciones sexuales por las buenas, porque aprendió, se desarrolló su sexualidad relacionando todo en el inconsciente, que amor igual abusen de mí, hazlo por la fuerza. Después de 20 y pico de años y un par de hijos, se separó de ese marido y todas sus parejas, todos los que entre comillas encontraba, eran maltratadores. ¿Por qué? Porque su cerebro, cuando se formó sexualmente, amorosamente, registró esta serie de conductas equivalen a que te cuiden, a que te protejan. Y todas sus parejas, ella busca a papá. Si volvemos al árbol genealógico que mostré antes, todas sus parejas tenían alguna relación de fecha con su padre, con aquel que ella ahora, siendo una adulta, entiende que la maltrató, pero su inconsciente no lo entiende así. Su inconsciente necesita de la protección de papá para sobrevivir y de la alimentación y protección interna de mamá para sobrevivir. Y lo seguimos buscando hasta que cortamos ese vínculo, hasta que lo entendemos. Algunas personas que sufren negativos reales, es decir, tocamientos, incesto, violación, maltrato, aumentan de peso. Eso es un factor de obesidad o de sobrepeso. Es lo que hace el pez globo cuando se ve en una situación de peligro.
aumenta de volumen para existir. Se siente esa persona tan desvalorizada, tan castrada, que tiene que ocupar más espacio. Aquí estoy yo. Su carácter sigue siendo sumiso, su carácter sigue siendo el de una persona humillada, pero lo compensa mediante el volumen. Es una reacción física ante una situación de estas características. Por daros un ejemplo. Y luego hay negativos simbólicos. Negativos simbólicos quiere decir que no ha habido incesto y no ha habido violación y no ha habido tocamiento, pero la persona lo vive como si sí. Por ejemplo, una niña que está en el cuarto de baño y un hermano mayor entra estando ella duchándose y agrede su intimidad. Y lo hace continuamente porque no la respeta. O cuando se está vistiendo la habitación, lo mismo, entra y el cuarto no tiene manera de bloquear la puerta, etc. Ella vive que su espacio vital está siendo invadido, que no está siendo respetada. Y esa agresión o ataque a la intimidad o falta de respeto se transforma en desórdenes amorosos con connotaciones emocionales. Es decir, son personas que le cuesta entregarse, son personas que quizás sí se entregan, pero se ve limitadas, están controlando continuamente de qué manera se relacionan, de qué manera le corresponde, están buscando continuamente que hayan demostraciones de afecto. Yo puedo tener una pareja a quien quiero mucho y no tengo que traerle flores todos los días, tampoco tengo que pegarle, pero es normal que durante la primera fase del enamoramiento hayan demostraciones de afecto, regalitos, flores, fiestas, etcétera, y que a lo largo del tiempo eso se solidifique en una relación de amor en la que no hay que demostrar. Esta persona necesita continuamente esas demostraciones, porque no entiende, porque se sintió agredida y se siente disminuida psicológicamente. Todo es inconsciente. Este es el caso de una persona también que vino a consulta con demanda de que padecía de eyaculación precoz. La eyaculación precoz, por ejemplo, en psicosomática, tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el ciervo que ha perdido en la berrea y no tiene derecho a procrear, pero tiene pulsiones sexuales. Entonces entra en el territorio del macho dominante y hace las cosas rápido y sale corriendo. Entonces, cuando hay un varón que tiene, en este caso, problemas de territorio, tenía un padre que no lo dejaba vivir, lo castraba continuamente psicológicamente. ¿Así vas a salir a la calle? ¿Esto es lo que tú has hecho? ¿Qué me has traído? ¿Un 8? ¿Con el 8 tú crees que vas a ir a alguna parte? Etcétera, etcétera, denigrando, despreciando, desvalorizando, castrando su intimidad, castrando su espacio. No tenía esta persona un territorio vital, no hablamos de territorio físico, quizás tenía su habitación. Él lo traduce en una eyaculación precoz, en que aquí te pillo, aquí termino, porque de lo contrario no sigue mi especie. En cuanto lo entendió y mandó a tomar a su padre, el vínculo tiene relaciones de pareja normales en este aspecto. El resto ya veremos, porque todo se andará. Total, que las relaciones amorosas que inicialmente empezaban por una pulsión sexual reproductora, vemos que le prima la primera infancia, aquel Edipo, Electra, directo, indirecto, colateral y demás, y en este caso las experiencias contemporáneas que cada uno pudo haber sufrido. El ser humano, indistintamente de su sexo biológico, varón o mujer, tiene un comportamiento, y aquí nosotros le llamamos más masculino o más femenino. De hecho, todos tenemos dentro de nuestro comportamiento una conducta femenina y masculina. Domina a veces más uno que otro. Por ejemplo, la conducta femenina clásica es que primero habla y el hombre primero ataca, primero discute, primero agrede. El comportamiento femenino lleva a la reflexión, el masculino a la impulsividad. El femenino suele ser paciente, el masculino impaciente, la sumisión, el autoritario, etcétera, etcétera. No los voy a leer todos.
Esto es arcaico, es básico. No quiere decir que porque un varón tenga mayoritariamente esta conducta sea homosexual o sea afeminado. No, puede ser sensible, puede ser muy macho, entre comillas, si existe lo del ser muy macho, puede tener una necesidad de ser muy hombre, pero es empático, es sensible, es considerado, es dialogante, es poco violento. Es normal. Ocurre eso. De hecho, hay personas que en determinado entorno tienen, siendo cualquier sexo, un tipo de conducta y en otro entorno tienen otro. Por ejemplo, entre el entorno profesional laboral y el entorno familiar. Suele bascular. ¿Qué ocurre? La pareja biológica, arcaica, básica, está compuesta de un varón masculino y una hembra femenina. Un caso clásico, un hombre que manda, que domina, que dice que es lo que hay que hacer, y otra que, en teoría, porque no la conocemos, en teoría porque es una imagen pública, es muy sumisa, condescendiente, etc. Esto es lo básico. En esta situación, las funciones son complementarias. Dentro de la armonía de la rutina y del trabajo, del funcionamiento cotidiano familiar dentro de la pareja, se complementan. Y digamos que es lo normal, si hay algo normal. Hay otras situaciones en que el varón tiene una conducta femenina dominante y la hembra una conducta masculina dominante. Sigourney Weaver en sus actuaciones demuestra una conducta muy masculina, por ejemplo. Este no sé quién es, pero bueno, tomemos en cuenta que sí. En este caso, también las funciones son complementarias, pero están invertidas. La hembra tiene esas conductas de vida exterior, de dominio, de control, de decisión, y el varón tiene la interioridad, la sumisión, la sensibilidad, etc. Y no pasa nada. Si ellos están de acuerdo, pues no pasa nada. Hay funciones, hay veces en que el varón tiene una conducta femenina dominante y la hembra una conducta femenina también. Aquí no hay funciones complementarias, están solapadas. Pueden haber conflictos, hay mucho diálogo, seguro que en la cama charlan mucho antes, durante y después. Puede haber un retardo en la toma de decisiones, porque aquí no hay nadie que ejerce de líder, todo hay que consensuarlo y lleva tiempo. Y es posible que la sexualidad de este tipo de parejas sea muy dilatada en el tiempo, porque no tienen necesidad porque no hay uno que demanda y el otro o la otra que corresponde. Y por último, tenemos la pareja en la cual el varón masculino y la hembra también masculina. Y aquí saltan chispas. Aquí hay una lucha continua por el poder, por ver quién manda. La Guerra de los Rose, aquella película de los años 80, era un caso clásico, si alguno la recuerda. Y hay conflictos continuos. En este caso, suele haber una sexualidad muy eléctrica, muy de tocar el cielo, volar por las estrellas, aterrizar y volver a saltar. Si dura, genial, pero a veces dura poco, porque los otros condicionantes boicotean esa relación. Es muy posible que sea así, no es una regla. Consecuentemente de esto tenemos otro factor, que es el tipo de pareja biológica que condiciona esas relaciones amorosas. Más, en biodescodificación o psicosomática clínica humanista tomamos en cuenta, los que ya escucharon esta charla y ya lo sabrán, tomamos en cuenta 3 factores que condicionan la vida de la persona, ya sea la vida amorosa, en este caso, como puede ser la vida fisiológica o orgánica. Una era la contemporánea, que es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, y hay otra que tiene que ver con el proyecto sentido gestacional, es decir, desde que la pareja decide tener un hijo y hasta aproximadamente los 2-3 años. Si ese hijo que han estado buscando llegó pronto, no es lo mismo que si lo han estado buscando durante un año, con problemas,
con abortos intermedios y demás. Al ser que nace le condiciona. Si ese niño que se buscaba nace un varón y querían una niña, le condiciona, etcétera, etcétera. Entonces lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, las intenciones condicionantes explícitas y conscientes de los padres. Queremos una niña. Queremos una niña, el padre, por ejemplo, desea tener una niña y nace un varón. Tengo un caso en consulta que esta persona es bisexual y su homosexualidad es un varón, su homosexualidad la mantiene con una sola persona y no está enamorado de él. Pero esa persona representa a su padre por fechas, casualmente. Está satisfaciendo el deseo de papá, posiblemente. ¿Cuándo sabremos que eso es así? Si se resuelve en una u otra dirección. Si entendiéndolo y integrándolo, ya no tiene más necesidad de satisfacer el deseo de papá. Entonces será por ello, y si no será por otra cosa. La homosexualidad no está resuelta, no está explicada, hay muchos estudios y muchas opiniones. Pero esta es una situación posible que puede derivar en ello. Evidentemente que la profesión, el sexo, el deporte y las relaciones amorosas de los padres condicionan, durante la gestación, condicionan a ese ser. Si los padres durante la gestación, por ejemplo, él quiere tener relaciones sexuales y la madre se niega, por lo que sea, porque no tiene ganas, porque piensa que es peligroso, porque no le apetece, da igual. El ser que se está creando registra en su mente, a través de la alimentación que recibe de su madre, una serie de neurotransmisores y hormonas que representan ese estado emocional que vive la madre, de agobio, de ansiedad, y relaciona que sexo es igual a agobio, ansiedad. Consecuentemente, cuando sea adulta y tenga relaciones sexuales, puede vivir el sexo con agobio y ansiedad. Por daros un ejemplo. Pero esto se extiende a todo tipo de conductas que la madre vive durante la gestación y el ser que está creándose registra como normal. He tenido una persona en consulta que vino demandando de que está continuamente triste, se levanta con tristeza y no tiene razones para estar triste, no tiene factores, tiene una pareja, la quiere, se llevan bien, los dos tienen trabajo, no tienen problemas económicos, tienen salud, pero ella vive en una continua tristeza. Mi pregunta fue: ¿desde cuándo? Me dice: desde siempre. Entonces me fui al proyecto Sentido. Dice: ¿cómo fue tu embarazo? Y saltó el marido. El embarazo no sé, pero el día que nació se ahorcó su tío. ¿Quién? El hermano de la madre. Se ahorcó. ¿Y cómo lo vivió tu madre? Está de duelo, de luto hasta el día de hoy. ¿Qué vivió esa niñita con un día de vida? Tristeza igual a comida. Cada vez que la madre le da la teta está triste. Registra tristeza igual a vivir. Pues vive triste. Así nos afecta, en mayor o menor medida. No es una fórmula, es un factor. Y hay intenciones condicionantes, implícitas y que son inconscientes de los padres. ¿Cómo puede ser hijo de sustitución? Cuando a una familia, cuando a una pareja se le muere un hijo, es algo muy duro y muy terrible. Y seguramente conoceréis, yo conozco varios casos de parejas que han tenido otro hijo para sustituir a aquel que ha faltado. Algunos lo dicen manifiestamente y otros no lo saben y lo hacen implícitamente. Eso condiciona las relaciones de pareja de ese ser que ha nacido y que sustituye a otro. Porque si sustituye a otro, no vive su propia vida, vive la vida del otro que ha muerto. Y eso le condiciona, le hace ser una persona más triste, le hace ser una persona inhibida, una persona con menos vitalidad, una persona con pulsiones que no son las suyas, que son las de una persona que ya no está, que está muerta. Y entre otras porque los padres le transmiten esa sensación, porque los padres mantienen la tristeza posiblemente para siempre cuando pierden a un hijo. Y ese ser que acaba de nacer lo ha vivido en la gestación y lo vive el resto de su vida. Rasgos unarios,
FFI, fidelidades familiares inconscientes. Somos fieles a mamá y fieles a papá toda la vida. Lo hablamos antes. Para recibir el amor y el afecto de mamá y recibir la protección y la seguridad de papá. Cuando hay alguien que representa a mamá, mantenemos esa fidelidad. Y a veces quien representa a mamá es un abuelo. Y a veces incluso somos fieles a un bisabuelo o a un antepasado que no conocimos, pero con el cual estamos vinculados. ¿Por qué? Nosotros somos, como un símil, como una uva de un racimo. La uva somos nosotros y el racimo es todo el clan. La ramita donde está esa uva es nuestra familia de sangre, es decir, papá, mamá y hermanos. Pero todo el clan también nos sustenta. Y el clan pertenece a una tribu, que es la parra. Y la tribu pertenece a una comunidad, que puede ser mayor, un país, etcétera, etcétera. Y necesitamos de esa estructura social para sobrevivir. Y el clan necesita reparar, solucionar y arreglar aquellos dramas que real o simbólicamente atentan contra la vida. Si en una familia, ahora os contaré un caso particular, si en una familia un ser, una persona pierde a sus hijos, y hay un caso que perdió a su mujer y a sus 3 hijos, esa persona, ese varón, está con un dramón. Es decir, primero de tristeza, de angustia, de malestar, pero su cerebro registra que los Fernández, si se llama Fernández, no van a continuar, y hace cosas para reparar. Por ejemplo, tener muchos hijos. Por ejemplo, tener mucha necesidad de sexo. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la fiesta manía, que acaece después de las muertes, ¿sí? La viuda cachonda. No es gracioso. Es que cuando a alguien se le muere el marido, quiere tener hijos para perpetuar. Es un mecanismo natural de la vida para mantener la vida. Y dentro de eso están esas fidelidades familiares inconscientes. Rasgos unarios. Los rasgos unarios es un término que acuñó Jacques Lacan, un psicoterapeuta y psicoanalista francés, en los años 80, que establece que nosotros registramos en nuestro inconsciente rasgos que representan a una persona. Por ejemplo, aquí pone Jerry el pelo. Esto es una persona que solo se enamoraba de mujeres con el pelo largo y rizado. Y curiosamente su madre tiene el pelo largo y rizado. Él no lo sabe, que se lo recuerda, pero en su inconsciente sí lo sabe. Otro caso de una niña que cuando se le pregunta, que ahora ya es adulta, ¿qué recuerdas de su padre? Dice los gemelos peludos, el músculo gemelo de pelos. Y eso, el padre era ingeniero agrónomo, iba por el campo siempre en pantalones cortos y ella iba caminando detrás y veía los gemelos detrás. Sus parejas son submarinistas o ciclistas. Tienen los gemelos desarrollados, supuestamente, no se los he mirado. Son rasgos que los tenemos grabados porque nos dan recuerdos de seguridad, protección, aquellas necesidades básicas que alguna vez tuvimos o no y que estamos buscando. Total, que se añade a la pulsión original el complejo de Edipo-Electra no resuelto, las experiencias contemporáneas, la pareja biológica y ahora aquellas influencias del proyecto sentido gestacional. Factores transgeneracionales, es decir, aquello que ocurre antes de nosotros nacer. En psicogenealogía, se acabó la pila, hablamos de dramas en el árbol genealógico relacionados, en este caso, con el amor, con el sexo, la muerte. ¿Por qué la muerte? Porque las relaciones de pareja tienen que ver con la vida. Nos juntamos con otros para generar vida. Eso es lo básico. Luego también tenemos compañía, también tenemos una economía más solvente, también tenemos muchos factores complementarios, pero el básico es reproducir. El dinero sirve para comprar comida y la comida que nosotros necesitamos para vivir es de 2 tipos.
es la propiamente dicha y la afectiva. Sin afecto el ser humano se muere. Cuentan la historia, me la contaron de distintos factores y ya no sé cuál es la verdad, de que un rey en Centro Europa seleccionó 100 varones para ser de ellos los mejores soldados y los apartó, los llevó, les procuró el mejor entrenamiento, la mejor alimentación, los mejores maestros. Todos se murieron antes de los 10 años porque no tenían afecto. No importa si es real o si es fábula, pero es entendible. El ser humano sin afecto no vive. Y el dinero representa afecto. Tiene que haber alguna motivación, una psicomotivación muy fuerte detrás de aquellas personas que acumulan grandes riquezas. Mucho más allá de lo que esas riquezas le representan o le reportan. Porque yo ahora que está el Mundial de fútbol, hay futbolistas ahí que hace tiempo que tienen la vida resuelta, económicamente hablando. Que con lo que tienen viven bien muchísimos años ellos y sus próximas generaciones. Pero esa búsqueda que la tenga y otros que buscan reconocimiento tiene que ver con la muerte, con el sexo y con el amor. Muchísimas veces. Y claro, como contaba antes, aquí tenemos un caso. Esta paciente, que es mujer, es un círculo, nació el 17 de abril. Tiene aquí un abuelo que nació el 20 de abril. En este caso, están ligados por fecha de nacimiento, más o menos una semana. Y este abuelo perdió 3 hijos y su mujer que murió de tuberculosis. Os podéis imaginar, tuvo aquí varios hijos, solo he señalado uno para no liar el árbol. ¿Os podéis imaginar cómo se sintió cuando hizo el amor con su segunda mujer y estaba embarazada de su primera hija? Que en este caso fue la madre de la paciente. Esto estaba ahí presente. Este drama lo tenía, se lo llevó a cada, no digo a cada día de su vida, sino a cada respiro de su vida lo tenía presente y le condicionó. Pues ese drama se lo transmitió a esta mujer. En psicosomática, igual que en medicina, hay un vademecum, es decir, un manual de enfermedades y los síntomas. En psicosomática también tenemos un manual de enfermedades y las afecciones emocionales o los conflictos emocionales. Miedo a la seguridad de nuestros hijos es cáncer de mama. En una mujer diestra, mama izquierda. En una mujer zurda, mama derecha. Esta mujer acudió a consulta por un cáncer de mama intraductal infiltrante de la mama izquierda. Y tuvo este mensaje, pero no solo este. Su otro abuelo, ese bisabuelo, perdón, que nació el 21 de enero, está ligado aquí con el 17 de abril, en este caso se le llama en punto V, está 6 meses antes, no importa ahora la relación, por qué hay ese vínculo, porque no estamos en una charla sobre transgeneracional y sería ya liarme demasiado, pero este abuelo perdió un hijo con 3 años de edad. Nació en 1913 y murió en 1916, no tiene más fechas. Cuando tuvo a su segunda hija, que en este caso fue la abuela, en este caso la que se casó con este otro, evidentemente que le condicionó ese drama y le afectó. Esta mujer se casó, no lo pone aquí, se casó con un militar y vive, o vivía por lo menos cuando tenía los hijos pequeños, en una base militar. Podríamos decir que le gustan los uniformes o que le gustan los militares. ¿Pero por qué? Quizás porque le da seguridad, quizás porque tiene un guerrero para proteger a sus hijos cuando ella viene con un mensaje de ojo que los hijos se te mueren. Cuando los hijos tuvieron 1 y 2 años de edad, a su marido lo destinaron por ahí y estuvo 1 año sola. Y ese año fue un año histérico, en sus palabras. Vivió una situación de histeria, de angustia. Tenía 2 niños. Y le pregunto por qué. Los niños no comían a tiempo, no dormían, no me hacían caso, se peleaban.
mucho trabajo, lo típico. No todas las mujeres que tienen hijos y que le cuesta criarlos sufren un cáncer de mama, que en el manual dice que es miedo a la seguridad de los hijos, pero sí aquellas mujeres que se sienten sin protección y pueden traer un mensaje transgeneracional. No es una fórmula, es un factor a buscar. Si esta mujer, consecuencia de esta comprensión y de desconectar, se le cura el cáncer y funciona el tratamiento oncológico, pues chapó. El que no lo entienda puede ser un factor de que el tratamiento oncológico no resulte. Los médicos no se explican por qué a una persona la quimioterapia les ayuda y a otras no. No se explican por qué una persona tiene cáncer. Y de hecho hacen bien, van de hecho al problema que hay, porque no se puede abarcar todo. Pero este puede ser un factor originario. Y por supuesto que afecta a sus relaciones de pareja, que es lo que nos trata aquí. A sus relaciones de pareja, aquí lo he dibujado mal, este no es el marido de esta, es el marido de, es su padre, no me cabía, la historia del marido militar. Es un factor condicionante. Más, ser un yaciente o traer a casa un yaciente para reparar. ¿Qué es el síndrome del yaciente? En el árbol genealógico a veces hay muertes injustificadas y injustificables. Una persona que no muere de vejez normalmente, una persona que tiene un accidente, que muere antes de tiempo, sufre una enfermedad y sus descendientes o sus padres, si es un niño, lo viven como un drama y lo sufren como un drama. Y eso lo necesitan reparar. El grado de estrés que provoca esa muerte que no se puede explicar, un asesinato, un fusilamiento en la guerra, etcétera, un accidente de carretera, el clan lo repara asignando a alguien que va a nacer con posterioridad a esa muerte que lo sustituya. Y ese yaciente nace en fechas más o menos una semana de o la fecha de fallecimiento del muerto o bien de la fecha de nacimiento. Salvador Dalí fue un yaciente. Salvador Dalí tuvo un hermano que murió en extrañas circunstancias con 13 añitos, con 1 año y pico de edad, y él fue concebido en la semana posterior, más o menos, que su hermano Salvador, también se llamaba, murió. Ha sido en este caso un hijo de sustitución que también es yaciente. Virginia Woolf se comportaba como una muerta en vida, vestía permanentemente de oscuro, una languidez, sus escritos tienen que ver con no hay vida sin, etcétera, etcétera. Hay una serie de síntomas mediante los cuales se reconoce un yaciente. Y no voy a entrar en ello, porque no estamos hablando de este tema. Pero es un factor que condiciona las relaciones de pareja. Hay veces en que un ser que ha sido designado todo inconscientemente por el clan a ser yaciente de fulanito, se resiste y no lo acepta y tiene ese conflicto y trae a un yaciente para que sustituya su pareja, su marido o su mujer. Y hay casos clínicos que lo atestiguan. Como en casi todo, se encuentra esto a través de los hechos y después se busca por qué. No se ha descubierto esto en laboratorio. Fidelidad familiar invisible, lo hablé antes en relación con lo contemporáneo, también con el proyecto sentido y por supuesto que también con miembros del árbol genealógico. Y aquí hay otro tema que tiene que ver con rama muerta. Hay familias ya no son familias, hay personas que no tienen descendientes. Pero no tiene descendientes ni él, ni sus hermanos, ni ninguno de su nivel generacional. A eso se le llama rama muerta, es decir, que los Fernández ya no continúan. Esto ocurre, por supuesto que involuntariamente, inconscientemente, y ocurre porque en el árbol genealógico hay tal grado de estrés que este es un mecanismo de reparación. Didier Dumas, un psicoterapeuta y psicólogo francés, que trabajó durante 10, 12 años en un hospital psiquiátrico en el área de psiquiatría infantil, descubrió en un caso de autismo que 4 generaciones anteriores
hubieron 2 abuelos que se suicidaron, se ahorcaron. Volvieron de la Primera Guerra Mundial, o de no sé qué guerra, no lo recuerdo con exactitud, y los 2 se ahorcaron. Y preguntándole a la madre, porque claro, el chaval era autista, 17 años, comunicaba bien poco, pues la madre comentó de que se habían suicidado por miserias, porque habían vuelto de la guerra y estaban muy mal. Investigando con otros miembros de la familia, resulta que cuando volvieron de la guerra, sus mujeres, que eran hermanas, se fueron a vivir juntas, dormían juntas y no los necesitaban para vivir. Los hijos, es decir, la hija de estas 2 mujeres, de una de esos abuelos, tuvo al niño autista. En la vergüenza de ese incesto perpetuado por esas abuelas, no la podía ver, no la podía gestar. Y una manera de resolverlo era mediante el autismo. En Cuba se está haciendo investigaciones con biodescodificación con enfermos mentales. Y la esquizofrenia y ciertos grados de bipolaridad viene a resolver grandes situaciones de estrés que la persona no puede gestar. Y de esa manera se aísla del mundo, se desconecta y sobrevive de aquella manera. Total, que se añade también lo transgeneracional a estos factores que condicionan las relaciones de pareja. Y nos queda aquí otro factor, que es la inversión psíquica o reverso psicológico según Adler. ¿Qué es la inversión psíquica? La inversión psíquica es un comportamiento que tienen algunas personas que todo lo que es bueno para los demás para mí es malo y todo lo que es malo para los demás para mí es bueno. Todo esto es inconsciente, por supuesto. Son personas que no buscan el placer. Son personas que el placer no les da alegría, sino les agobia, les pesa, que no se divierten, son personas que siempre llevan la contraria, son personas antisociales, son personas que languidecen, que sobreviven, que están con un punto de tristeza. Esto no es absoluto, es decir, hay personas que son así absolutas, al 100%, que son inversas psíquicamente en todo. No le gusta que le besen, no le gusta que los toquen, no le gusta que le sonríen, no le gusta que le cuenten chistes, no le gusta ir a la feria, no le gusta ver películas alegres, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras que lo son parciales en determinadas áreas del comportamiento. Puede ser esta inversión psíquica estructural, es decir, de nacimiento, desde siempre, y puede ser, esta es la historia del tío ahorcado que os conté antes, de la niña que con 1 año, y la señora que conté antes que no le gustaban las caricias de amantes. Es una inversión psíquica característica. Y puede ser coyuntural que ocurre a partir de un hecho determinado. Una experiencia traumatizante, o una situación injustificable, o una situación que la persona no puede gestar, y a partir de ahí genera un reverso psicológico, una inversión psíquica, como mecanismo de protección. Ambas pueden ser, como he dicho, completas, o parciales, o específicas. Y esto, en el tema amoroso, puede ser una inversión psíquica en las relaciones amorosas. Por ejemplo, quiere tener relaciones, tener pareja, pero no tiene necesidad de afecto, no tiene necesidad de sexo, no tiene necesidad de besos, le vienen mal que le abracen, que le toquen, etcétera, etcétera, en un área determinada o en todo. Vino a consulta hace poco una mujer con 63 años, virgen, nunca ha tenido relaciones, ha sido gestada como bastón de vejez, que también es un síndrome. Es decir, ha sido gestada y creada para cuidar a su madre hasta el día que se muere. Vive con su madre 90 años. Ese factor, en esta mujer, es una inversión psíquica amorosa total. Gestada, educada, criada, mantenida. Fijaros hasta qué punto tiene inculcada esa fidelidad, ese arraigo, que le he propuesto hasta la próxima sesión de terapia, que era una semana después, que se dé 15 minutos de placer a ella a la semana.
vive aquí en Valdelagrana, que salga a ver 15 minutos la puesta del sol. Su primera reacción: eso es imposible. Digo, ¿por qué? No puedo dejar a mi madre sola. ¿Tu madre está impedida? ¿Tiene algún problema? No, que va, está como un roble. Digo, ¿y por qué no puedes? Porque ¿qué me va a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer cuando salga yo a la calle? Me dice, que sales a ver la puesta del sol. Eso no puede ser. ¿Por qué? Todo eran pegas. Al final accedió a tirar la basura y darse una vuelta de 15 minutos más largo, una vez por semana. Vamos a ver, el problema que tiene esta mujer, aparte de la vida cotidiana, es que el día que falte su madre se acabó su vida. Tendrá un vacío existencial tan grande que ese vacío le va a impedir construir su vida. En eso estamos trabajando. Pero eso condiciona evidentemente nuestras relaciones amorosas. Total, que el círculo se está cerrando y nuestras relaciones amorosas, que inicialmente son para tener hijos, vemos que hay un montón de factores que lo condicionan. Vamos a pensar en positivo. Vamos a pensar que todos estos factores nos condicionan en la misma proporción. Hay 3, 6, 7, pues el 100% dividido 7, aproximadamente 14%. Vamos a pensar que es así, que el 14% cada cual. ¿Pensáis que nos enamoramos de alguien porque tiene unos ojos bonitos? ¿Existiendo todo esto? ¿O porque nos sonríe? ¿O porque cultura al cuerpo? Pues no. Si sí, pues genial. Aquellos que viven felices porque su pareja es un metrosexual o es un bombón, es decir, macho y hembra, pues maravilloso. Cuando no es así, aquí es donde buscamos. Y como la cultura popular enseña muchas cosas, pues aquí os dejo algunos chistes. Si no lo veis muy bien, os lo leo. La sobreprotección es tremenda. Y hay algunos que están condicionados por su educación siempre. Hay muchas formas de relacionarse. Y hay muchas formas de empezar. Las pulsiones están ahí. Y en general, si somos capaces de pasar de todo y sonreír, es mucho más fácil. Y si os apetece saber más, aquí os dejo una serie de libros y de referencias, y por supuesto en la red. En la red encontráis todo lo que no está en la red no existe, dice. Y nada más, si hay preguntas, pues manifestarlas o callar para siempre.